un operativo de las fuerzas de seguridad culminó con el aseguramiento de una importante cantidad de drogas, armamento, equipos de comunicación, vehículos, dinero en efectivo y diversos objetos presuntamente relacionados con actividades de un grupo delictivo que operaba en el municipio de Mazatlán. La acción representa un nuevo golpe contra las estructuras dedicadas al narcomenudeo, la extorsión y la delincuencia organizada, delitos que continúan siendo una de las principales preocupaciones de las autoridades federales y estatales en la región del Pacífico mexicano. De acuerdo con la información oficial, 3 personas fueron detenidas durante la intervención y posteriormente quedaron a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación, autoridad encargada de integrar la carpeta de investigación correspondiente. Junto con los detenidos también fueron asegurados los vehículos utilizados, la droga, el arma de fuego, los equipos de radiocomunicación y otros indicios que serán sometidos a los procedimientos periciales para determinar su relación con posibles hechos delictivos. Entre los objetos asegurados destacan 2.760 dosis de metanfetamina, una de las drogas sintéticas con mayor presencia en el noroeste del país y cuyo tráfico constituye una de las principales fuentes de ingresos para organizaciones criminales. Asimismo, fueron localizadas 2.145 dosis de cocaína y 90 dosis de marihuana, cantidades que, por su presentación en dosis individuales, podrían ser indicativas de una presunta distribución al menudeo, aunque será la investigación ministerial la que determine el destino y la procedencia de los narcóticos. Te invito a que te suscribas a nuestro canal, le des like a nuestro video y comentes qué te pareció para seguirte informando. El aseguramiento también incluyó un arma de fuego corta, acompañada de un cargador abastecido y 15 cartuchos útiles, elemento que incrementa la gravedad de la investigación debido a la posible utilización del arma para la protección de actividades ilícitas o la comisión de otros delitos. Las autoridades realizarán estudios balísticos para establecer si dicha arma tiene relación con hechos violentos ocurridos previamente. Otro de los hallazgos relevantes fue la localización de 5 aparatos de radiocomunicación, dispositivos comúnmente utilizados para mantener comunicación entre integrantes de una organización y para alertar sobre movimientos de las corporaciones policiales. Este tipo de equipos suele constituir un elemento importante dentro de las investigaciones sobre delincuencia organizada, ya que permite reconstruir redes de comunicación y posibles vínculos entre distintos participantes. Además de la droga y el armamento, fueron asegurados 2 vehículos automotores, cuyo origen y propiedad serán investigados por las autoridades federales. Los automóviles serán sometidos a inspecciones periciales para verificar números de serie, antecedentes de roubo, modificaciones y cualquier otro indicio que permita establecer si fueron utilizados para transportar droga, dinero o personas relacionadas con actividades ilícitas. Durante la diligencia también se aseguró dinero en efectivo, cuya cantidad no fue precisada oficialmente. Los recursos económicos serán incorporados a la carpeta de investigación y podrán ser objeto de análisis financiero con el propósito de determinar su procedencia, así como posibles operaciones vinculadas con extorsión o distribución de narcóticos. Uno de los elementos que más llamó la atención fue el hallazgo de indumentaria e identificación oficial del Ayuntamiento de Mazatlán. La presencia de estos objetos no constituye por sí misma una prueba de participación institucional en actividades delictivas. Sin embargo, representa un indicio que deberá ser investigado para establecer si dichos artículos fueron utilizados de manera indebida, fueron robados, extraviados o empleados para suplantar funciones de servidores públicos. La utilización ilegal de uniformes o identificaciones oficiales puede facilitar la comisión de delitos mediante la simulación de autoridad, una modalidad que ha sido documentada en distintos estados del país y que permite a grupos criminales instalar retenes falsos, realizar actos de intimidación o ganar acceso a determinadas zonas sin despertar sospechas. Precisamente por ello, los peritos analizarán la autenticidad de la documentación y verificarán su registro administrativo. La relevancia del decomiso no radica únicamente en la cantidad de objetos asegurados, sino en la diversidad de evidencias recuperadas durante un solo operativo. La combinación de drogas dosificadas, armamento, equipos de comunicación, efectivo, vehículos e identificaciones oficiales ofrece diversas líneas de investigación, que ahora deberán ser desarrolladas por la Fiscalía Federal mediante entrevistas, dictámenes periciales, análisis de telefonía y estudios patrimoniales. Con fundamento en el procedimiento penal mexicano,
Los 3 detenidos fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación, autoridad que determinará su situación jurídica conforme avance la integración de la carpeta de investigación. Entre los delitos que inicialmente se investigan se encuentran delincuencia organizada, extorsión y aquellos que resulten procedentes de acuerdo con las pruebas obtenidas durante las diligencias. Es importante señalar que, conforme al principio de presunción de inocencia, previsto en la Constitución mexicana, las personas detenidas deben ser consideradas inocentes mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por un juez. La puesta a disposición ante el Ministerio Público constituye el inicio de la etapa de investigación y no una declaración de culpabilidad. El aseguramiento de más de 4.900 dosis de droga refleja, además, el desafío que enfrentan las instituciones de seguridad frente al mercado ilícito de estupefacientes en ciudades estratégicas como Mazatlán, donde la ubicación geográfica y la actividad económica convierten al puerto en un punto de interés para distintas organizaciones criminales dedicadas al tráfico y distribución de narcóticos. La integración de la carpeta de investigación representa ahora la fase más importante del proceso, ya que será durante este periodo cuando los peritos, policías de investigación y agentes del Ministerio Público analicen cada uno de los objetos asegurados para determinar su posible relación con una estructura criminal. En este tipo de investigaciones, ningún indicio es considerado aislado. Por el contrario, cada elemento puede convertirse en una pieza que permita reconstruir la forma de operar de un grupo dedicado presuntamente a la distribución de drogas, la extorsión y otras actividades ilícitas. La evidencia material obtenida durante el operativo será sometida a dictámenes científicos que buscarán establecer procedencia, uso y posibles vínculos con otros expedientes abiertos a nivel federal. Uno de los aspectos que concentra mayor atención es la cantidad de metanfetamina asegurada. Las 2.760 dosis localizadas evidencian la presencia de una droga sintética que durante los últimos años ha incrementado significativamente su circulación en el noroeste de México. La metanfetamina es considerada una de las sustancias ilícitas de mayor rentabilidad para las organizaciones criminales, debido a su bajo costo de producción y al elevado valor que alcanza en los mercados de distribución. Su presentación en dosis individuales suele ser un indicador de que la sustancia estaba preparada para su comercialización, aunque esa hipótesis deberá ser confirmada mediante los estudios y las investigaciones correspondientes. A diferencia de otras drogas de origen vegetal, la metanfetamina es elaborada mediante procesos químicos complejos que requieren precursores, laboratorios clandestinos y redes logísticas capaces de abastecer materiales, distribuir el producto terminado y proteger las operaciones frente a las acciones de las autoridades. Precisamente por ello, cuando se asegura una cantidad importante de dosis, los investigadores no solo analizan la droga en sí, sino también la posibilidad de identificar proveedores, rutas de abastecimiento y personas encargadas de la distribución. Cada empaque, cada huella dactilar y cada muestra biológica puede aportar información relevante para ampliar la investigación. Junto con la metanfetamina, también fueron aseguradas 2.145 dosis de cocaína, otra sustancia cuya distribución continúa representando un importante mercado ilícito en distintas regiones del país. La cocaína generalmente sigue cadenas de suministro diferentes a las drogas sintéticas, lo que abre otra línea de investigación relacionada con posibles redes de abastecimiento provenientes de organizaciones dedicadas al tráfico internacional. Los peritos químicos analizarán la pureza, composición y características del narcótico para establecer similitudes con otros decomisos realizados previamente por autoridades federales. Las 90 dosis de marihuana completan el conjunto de sustancias aseguradas durante el operativo, aunque la cantidad resulta considerablemente menor en comparación con la metanfetamina y la cocaína. Su presencia dentro del mismo aseguramiento refuerza la hipótesis de una posible actividad de narcomenudeo diversificada, donde distintos estupefacientes son ofrecidos a consumidores de acuerdo con la demanda existente. Sin embargo, será únicamente la autoridad ministerial la encargada de determinar el destino que tendrían estas sustancias y la responsabilidad individual de las personas detenidas. El arma de fuego corta asegurada constituye otro elemento de enorme importancia dentro del expediente. En las investigaciones por delincuencia organizada, el armamento suele ser analizado mediante pruebas balísticas especializadas
que permiten identificar si ha sido utilizado anteriormente en hechos violentos. Los laboratorios comparan las marcas dejadas por el cañón y el mecanismo de disparo con bases de datos nacionales, buscando coincidencias con casquillos o proyectiles recuperados en escenas del crimen. De encontrarse una correspondencia, el arma podría relacionarse con investigaciones distintas a la que dio origen al operativo. El cargador y los 15 cartuchos útiles también forman parte de la evidencia pericial. Cada cartucho posee características de fabricación, lote y procedencia que pueden ayudar a establecer canales de adquisición o incluso conexiones con otros aseguramientos. Aunque para muchas personas, estos objetos parecen accesorios secundarios, dentro del ámbito forense representan evidencia valiosa que puede fortalecer o descartar diversas hipótesis planteadas por los investigadores. Especial atención recibirán los 5 aparatos de radiocomunicación encontrados durante la intervención. Estos dispositivos son frecuentemente utilizados para mantener contacto entre distintos integrantes de una organización y coordinar movimientos en tiempo real. A diferencia de los teléfonos celulares, muchos radios operan mediante frecuencias específicas que permiten comunicación inmediata sin depender de redes comerciales. Los especialistas analizarán memorias, configuraciones, canales programados y números de serie con el objetivo de identificar posibles patrones de comunicación o relacionarlos con otros equipos asegurados en operativos anteriores. En numerosos procedimientos federales, los equipos de radiocomunicación han permitido descubrir la existencia de células encargadas de vigilar accesos carreteros, informar sobre desplazamientos policiales o coordinar actividades logísticas. No obstante, en este caso, cualquier conclusión dependerá exclusivamente de los resultados obtenidos durante los dictámenes técnicos y de la información que legalmente pueda incorporarse a la carpeta de investigación. Los 2 vehículos automotores asegurados también serán objeto de una revisión exhaustiva. Los peritos verificarán los números de identificación vehicular, placas, alteraciones mecánicas y compartimentos ocultos que pudieran haber sido utilizados para transportar droga, dinero o armamento. Además, las autoridades consultarán bases de datos nacionales para determinar si alguno cuenta con reporte de robo o aparece relacionado con investigaciones previas. En muchas ocasiones, un vehículo proporciona más información que los propios objetos que transporta, ya que revela rutas frecuentes, propietarios anteriores y movimientos registrados mediante cámaras de videovigilancia. El dinero en efectivo localizado durante el operativo abre una vertiente distinta de investigación en el análisis financiero. Independientemente del monto asegurado, los recursos económicos pueden ser sometidos a estudios de trazabilidad cuando existen indicios de actividades ilícitas. La Fiscalía podrá solicitar información bancaria, declaraciones patrimoniales y otros registros que permitan establecer si existe correspondencia entre los ingresos legales de los involucrados y los recursos encontrados durante la diligencia. Este tipo de análisis resulta particularmente relevante en investigaciones relacionadas con extorsión y delincuencia organizada. Uno de los hallazgos más delicados es la indumentaria e identificación oficial del Ayuntamiento de Mazatlán. La sola posesión de estos objetos no demuestra la comisión de un delito específico ni implica responsabilidad alguna de la administración municipal. Sin embargo, sí constituye un indicio que deberá ser esclarecido. Los investigadores buscarán determinar si las prendas e identificaciones son auténticas, si fueron reportadas como extraviadas, si pertenecían legítimamente a algún servidor público o si fueron obtenidas mediante robo, falsificación o cualquier otro mecanismo ilícito. La posible utilización indebida de uniformes oficiales ha sido una preocupación constante para las instituciones de seguridad, ya que permite a delincuentes aparentar funciones de autoridad y generar confianza o intimidación entre la población. Por esa razón, los peritos documentarán minuciosamente cada pieza de indumentaria, incluyendo insignias, números de serie, materiales de fabricación y características físicas que permitan conocer su origen. Del mismo modo, la identificación oficial será sometida a verificaciones administrativas para confirmar su autenticidad y vigencia. Mientras tanto, los 3 detenidos permanecerán sujetos al procedimiento establecido por la legislación mexicana. El Ministerio Público de la Federación deberá reunir datos de pruebas suficientes para sustentar las imputaciones correspondientes ante un juez de control. Entre los delitos inicialmente investigados figuran la delincuencia organizada y la extorsión, además de aquellos que puedan derivarse conforme avancen los dictámenes periciales y las declaraciones recabadas
Durante la investigación, la integración de una carpeta por delincuencia organizada exige un estándar probatorio distinto al de otros delitos, pues no basta con acreditar la posesión de determinados objetos, también debe demostrarse, conforme a derecho, la existencia de una organización estructurada y la participación consciente de cada persona investigada dentro de ella. Esa diferencia jurídica explica por qué las autoridades realizan análisis tan detallados sobre comunicaciones, vínculos financieros, movilidad y evidencia material antes de formular acusaciones definitivas. En las próximas etapas del proceso también podrán intervenir especialistas en informática forense, genética, química y balística. Sus dictámenes serán incorporados como evidencia científica y permitirán fortalecer o descartar diversas líneas de investigación. La cadena de custodia, por su parte, garantizará que cada objeto asegurado conserve su integridad desde el momento del decomiso hasta su presentación ante la autoridad judicial, evitando cualquier cuestionamiento sobre la validez de la prueba. El operativo representa un ejemplo de cómo una sola intervención puede generar múltiples frentes de investigación simultáneos. La droga, el armamento, los radios, los vehículos, el efectivo y la documentación oficial conforman un conjunto de indicios que ahora deberán ser analizados de manera integral para establecer responsabilidades individuales, identificar posibles colaboradores y determinar el verdadero alcance de la estructura investigada. Será finalmente el Poder Judicial, con base en las pruebas presentadas legalmente por la Fiscalía, quien resuelva la situación jurídica de las personas detenidas conforme al debido proceso y al principio de presunción de inocencia. Conforme a la investigación avance, uno de los objetivos principales de la Fiscalía será reconstruir cronológicamente las actividades que presuntamente realizaban los 3 detenidos antes de su captura. Para ello, no solo se analizarán los objetos asegurados, sino también registros de videovigilancia, testimonios, informes policiales y cualquier otro dato de prueba que permita establecer con precisión los movimientos de los involucrados. En las investigaciones por delincuencia organizada, la reconstrucción del tiempo y del espacio suele ser fundamental para determinar si existía coordinación entre varias personas y cuál era el papel que desempeñaba cada una dentro de la estructura investigada. La ciudad de Mazatlán posee una importancia estratégica debido a su condición de puerto comercial, destino turístico y punto de conexión terrestre con diversas regiones del noroeste mexicano. Esa combinación convierte al municipio en un territorio donde convergen actividades económicas legales de gran relevancia, pero también intereses de organizaciones dedicadas al tráfico de narcóticos, el traslado de mercancías ilícitas y otras conductas delictivas. Precisamente por ello, los operativos realizados en la zona suelen formar parte de estrategias más amplias de seguridad, coordinadas entre autoridades municipales, estatales y federales. Los investigadores también prestarán especial atención a la forma en que las sustancias aseguradas fueron empaquetadas. Cada envoltorio puede proporcionar información sobre métodos de distribución, huellas dactilares, residuos biológicos o incluso patrones utilizados por determinados grupos criminales. En ocasiones, el tipo de bolsa, el sellado o los marcajes empleados permiten relacionar un decomiso con otros aseguramientos ocurridos en diferentes municipios. Aunque estos elementos por sí solos no constituyen una prueba definitiva, sí pueden convertirse en indicios relevantes cuando son analizados junto con el resto de la evidencia. La metanfetamina continúa siendo uno de los principales desafíos para las autoridades mexicanas debido a su enorme capacidad de expansión dentro del mercado ilícito. A diferencia de otras sustancias, su producción no depende exclusivamente de cultivos agrícolas, sino de complejos procesos químicos desarrollados en laboratorios clandestinos. Esto ha permitido que distintas organizaciones criminales diversifiquen su producción y establezcan redes de distribución altamente rentables. Por ello, cada aseguramiento de dosis individuales representa también una oportunidad para rastrear posibles cadenas de suministro y desarticular eslabones superiores dentro de la estructura delictiva. En el caso de la cocaína, los estudios periciales buscarán establecer características como pureza, peso exacto y composición química. Estos análisis permiten comparar las muestras con bases de datos nacionales y detectar similitudes con cargamentos decomisados anteriormente. La información obtenida puede ayudar a identificar patrones de distribución regional e incluso vínculos con investigaciones desarrolladas por otras fiscalías o corporaciones federales. La ciencia forense desempeña un papel cada vez más importante en este tipo de expedientes, pues ofrece elementos objetivos que complementan las labores de inteligencia policial. Los 5 equipos de radiocomunicación
constituyen una línea de investigación particularmente relevante. Los especialistas examinarán las frecuencias programadas, la potencia de transmisión y cualquier información almacenada en los dispositivos. Si los radios contienen registros de identificación o configuraciones específicas, estos datos podrían permitir localizar otros equipos que operen en la misma red de comunicación. Asimismo, será posible determinar si fueron modificados para ampliar su alcance o si utilizaban canales restringidos, aspectos que suelen analizarse cuidadosamente en investigaciones relacionadas con grupos organizados. Respecto al arma asegurada, además del estudio balístico, las autoridades revisarán su situación legal mediante consultas al Registro Federal de Armas de Fuego y otras bases de datos disponibles. También se realizarán pruebas para detectar perfiles genéticos y huellas latentes que permitan identificar a las personas que la manipularon recientemente. La combinación de evidencia genética y balística puede resultar determinante para establecer responsabilidades individuales dentro del proceso penal, siempre respetando las garantías constitucionales de los imputados. Los dos vehículos serán inspeccionados mediante técnicas especializadas que incluyen revisiones mecánicas, análisis de compartimentos, levantamiento de indicios y procesamiento de superficies. En muchas investigaciones, los automóviles contienen fibras, cabellos, documentos, dispositivos electrónicos o residuos que permiten reconstruir trayectos y actividades previas. Además, los sistemas electrónicos de algunos modelos almacenan información relacionada con recorridos, conexiones telefónicas y otros datos que pueden ser útiles para la autoridad investigadora cuando son obtenidos conforme a los procedimientos legales. El dinero en efectivo asegurado también será documentado detalladamente. Los peritos registrarán denominaciones, números de serie y condiciones físicas de los billetes, además de elaborar un inventario preciso que formará parte de la cadena de custodia. Posteriormente, la Fiscalía podrá solicitar estudios patrimoniales y financieros para determinar si existe una posible relación entre esos recursos y actividades investigadas por extorsión o delincuencia organizada. La dimensión económica suele ser uno de los componentes más importantes en este tipo de expedientes, ya que permite comprender la capacidad operativa de las organizaciones criminales. En cuanto a la indumentaria e identificación oficial del Ayuntamiento de Mazatlán, las autoridades deberán actuar con especial rigor para evitar conclusiones anticipadas. La investigación buscará establecer el origen legítimo de cada objeto, verificar registros administrativos y determinar si existió algún reporte previo de pérdida, robo u uso indebido. También será importante identificar si dichos artículos fueron empleados para aparentar funciones públicas o si simplemente se encontraban en posesión de los detenidos por circunstancias que deberán ser esclarecidas durante el proceso. La coordinación entre distintas instituciones será determinante en las siguientes etapas: peritos federales, policías de investigación, analistas de inteligencia y agentes del Ministerio Público trabajarán conjuntamente para integrar un expediente sólido sustentado en evidencia científica y documental. Cada dictamen deberá cumplir con los requisitos procesales establecidos por la legislación mexicana para garantizar que las pruebas puedan ser valoradas posteriormente por la autoridad judicial. Mientras tanto, los tres detenidos permanecerán sujetos a las determinaciones que adopte el Ministerio Público dentro del plazo legal correspondiente. Será esa autoridad quien decida cuando existen elementos suficientes para judicializar la carpeta de investigación y presentar la imputación ante un juez de control. A partir de ese momento se abrirá una nueva etapa procesal en la que la defensa podrá conocer las pruebas, controvertirlas y ejercer plenamente los derechos que reconoce el sistema penal acusatorio. Este caso refleja la complejidad de las investigaciones modernas contra la delincuencia organizada, donde un aseguramiento no representa el final del trabajo policial, sino el inicio de un proceso técnico y jurídico mucho más amplio. La verdadera dimensión del operativo dependerá de la capacidad de las autoridades para transformar los indicios recuperados en pruebas legalmente válidas, identificar posibles redes de colaboración y establecer responsabilidades individuales conforme al debido proceso. Solo mediante esa ruta institucional será posible determinar el alcance real de los hechos investigados y garantizar que cualquier resolución judicial se encuentre respaldada por evidencia objetiva y obtenida conforme a la ley. A medida que los peritos concluyan sus dictámenes, la carpeta de investigación comenzará a tomar una forma mucho más definida. Cada análisis técnico permitirá responder preguntas esenciales sobre el origen de los objetos asegurados, la manera en que eran utilizados y la posible relación entre todos los indicios recuperados durante el operativo. En el sistema penal mexicano,
La fortaleza de una investigación no depende únicamente de la cantidad de evidencia asegurada, sino de la capacidad de demostrar, mediante pruebas legales y científicas, la conexión existente entre los hechos y las personas sujetas a investigación. Uno de los procedimientos más relevantes será la revisión de los dispositivos electrónicos y de comunicación. Aunque los 5 aparatos de radiocomunicación no funcionan necesariamente como teléfonos convencionales, muchos modelos almacenan configuraciones, identificadores y registros técnicos que permiten conocer las frecuencias utilizadas, los grupos de comunicación programados e incluso la procedencia del equipo. Los especialistas en telecomunicaciones elaborarán dictámenes para determinar si estos radios operaban de manera independiente o si formaban parte de una red más amplia de comunicación utilizada para coordinar actividades ilícitas. Cualquier conclusión deberá sustentarse exclusivamente en los resultados periciales. De igual manera, los investigadores analizarán el contexto en el que fueron localizadas las dosis de droga, la distribución en envoltorios individuales, el tipo de empaque y la forma de almacenamiento constituyen elementos que suelen ser considerados durante los procesos judiciales para establecer posibles modalidades de comercialización. Sin embargo, corresponde exclusivamente al Ministerio Público presentar esos datos ante un juez, quien valorará la evidencia conforme a las reglas del debido proceso y respetando la presunción de inocencia de las personas detenidas. El aseguramiento del arma corta también abre una línea de investigación relacionada con la seguridad pública. Los laboratorios balísticos compararán las huellas microscópicas del cañón y del mecanismo de disparo con registros nacionales de casquillos y proyectiles recuperados en otras escenas del crimen. Este procedimiento, conocido como confronta balística, permite identificar si un arma fue utilizada previamente en distintos hechos delictivos. En caso de no existir coincidencias, el resultado también tendrá valor dentro del expediente, pues ayudará a delimitar el alcance de la investigación.